Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a La Voz Fit para todos los que se conectan a través de Internet. Mi nombre es Kelvin Carrero y en esta oportunidad tenemos de invitado a una de las personas más involucradas, ¿no?, con el tema digital y tecnológico, como docente en la Facultad de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Ingeniero petroquímico con notables años de experiencia en la educación superior universitaria. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Carlos Ruiz. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo está, Cali? Muy buenas tardes. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está sobrellevando esta cuarentena? Muy bien, Kelvin, en unos en los aspectos, digamos, personales y familiares, ya que toda la familia lo ha tomado con bastante responsabilidad. Y bueno, tomamos las precauciones del caso, ¿no? Porque yo sé que cualquiera de nosotros que sufra, pues, digamos, los efectos de esta enfermedad, pues afecta a toda la familia. Así que lo tomamos con mucha responsabilidad. Y felizmente, hasta el momento, todo bien, ¿no es cierto? Qué bueno, Descansando, ingeniero. un ciclo Ujú. que ha sido agotador Sí, para la nuestra. verdad. Como estudiante Sí, también y como docente me imagino mucho más, ¿no? sí. No, Eh, yo diría que al mismo nivel estamos, ¿no? Tanto docentes como alumnos. claro, claro. Sí, es un tema definitivamente que nos ha tomado como improviso a todos y bueno, ya está en cada uno con la responsabilidad que amerita poder sobrellevarlo de a pocos, ¿no? Así Bien, es. para empezar, agradecerle por haber aceptado la invitación. Es una entrevista con un tema que considero muy importante, ¿no? Ahora con todo esto que ha ido sucediendo el presente año. Quizás el cambio más notable, ¿no?, en la educación ha sido el desarrollo de las clases virtuales. ¿Nos quiere comentar algo acerca de cómo se ha ido desarrollando este tema en específico en nuestra facultad? Sí, mira, siempre que vemos en retrospectiva este caso, parece que hablar de hace unos años, ¿no? Pero realmente estoy hablando de hace poco menos de 7 meses, cuando estamos preparando, pues, justamente el proceso de matrícula y uno de los docentes nos dijo, ¿qué vamos a hacer con respecto al COVID? Y la verdad que todo el mundo nos mirábamos y decimos, bueno, ¿qué cosa hay que hacer? Pensamos que era un nuevo H1N1 o algo por el estilo. Claro, Así que nos tomó a todos de sorpresa, definitivamente. Ya después cuando vimos nuevamente las resoluciones rectorales donde se suspendían las clases primero de la universidad, pues, ¿no? Y después de todas las, por ejemplo, el CPUN, y dijimos, bueno, esto ya es bastante serio. Y después de la sorpresa, no, francamente, pues vino, pues, ¿sabes? Vino la inacción, ¿no? Tanto en todos los niveles de la universidad, donde hubieron algunos meses donde, pues, casi no se tomaron decisiones, ¿no? Ya después, ya liberado de la sorpresa, pues vinieron ya la etapa de claro. capacitaciones, pero nuevamente, la facultad en sí casi siguió la línea de la universidad. Claro, Eh, sí, sí fue un tema que no solo afectó de una manera pública o de salud, ¿no? Ese tema del COVID, sino de alguna manera repercutió en todos los sectores, inclusive, y no fue la excepción, ¿no? Este tema de la educación, ¿no? un poquito más porque el hecho de que siempre tengas pues mucha gente, ¿no? Que esté concentrada, Ujú. hacía pues que cada uno de nosotros sea pues un vector, ¿no? Y así que eh, nos tomó de nuevo muy de sorpresa. Claro, ingeniero. Sí, ahora un tema importante a tomar en cuenta es el factor del tiempo, ¿no? Ya que todo este acoplamiento de nuestra universidad hacia la digitalización tomó un tiempo considerable, ¿no? Y se prolongó inclusive hasta fines de septiembre y fue, como mencionó, de todo abrumador. ¿A qué cree usted que se pudo deber esto, ¿no? Que se haya prolongado un periodo considerable? Bueno, la universidad no tiene programas de educación a distancia, ¿no? Que existen en Ujú. algunas otras universidades, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de universidades, digamos, privadas ya tienen un programa de educación a distancia, donde si bien es cierto, pues la educación no es 100% virtual, sí usan bastantes componentes pues, de los recursos asíncronos, ¿no? La Claro, universidad no los tiene. Así que básicamente, pues, no es más, yo diría que la universidad evitaba, de algún modo, pues, nuevamente por la rigurosidad de la enseñanza, o sea, como es la claro, UNI, evitaba pues, los programas a distancia, ¿no? Habían algunas experiencias en cuanto, por ejemplo, a lo que serían la posgrado, claro, pero más allá de ello, pues en las facultades no. Aunque nuevamente ya desde hace unos años ya existía, por ejemplo, Univirtual, que ujú, básicamente es la plataforma Moodle para toda la universidad, que en la claro. facultad no se utiliza, pero nosotros tenemos la nuestra, ¿no?
Pero sin embargo, era usada pues nuevamente por algunos docentes que tuvieran, digamos, la iniciativa. No estaban obligados a utilizar el aula. Sí, Lo mismo pasa en la facultad. O sea, en la sí, facultad tengo también. entendido que usted es el que de una manera está más involucrado con el tema del Moodle, ¿no? Porque siempre me acuerdo que cuando llevábamos algunas clases con usted, es el Sí, que de una manera organizada o tenía esa diligencia de poder prestar atención al Moodle, ¿no? Que es una plataforma muy importante, ¿no? Para el desarrollo de las clases o de los cursos para cada ciclo. Em, sí, yo le veo bastante potencial y, bueno, en mi calidad también de jefe del centro de informática en la facultad, yo pues justamente me encargué de realizar la instalación hace muchos años, estamos hablando de casi 10 años. Y sí, pues siempre trataba pues de que utilizáramos nuevamente todos los recursos que se pudieran, ¿cierto? Todo lo que se pudiera, porque a veces el hecho de que uno quisiera transmitir algunas copias o artículos, bueno, la plataforma es perfecta para eso. claro, Y sin embargo, pues hay algunos componentes que todavía no se utilizaban en toda la potencia. Para que tengas una idea, en la facultad más o menos de todo el universo, digamos, un 10% utilizaba las aulas virtuales, ¿no? Un claro. 10%. Ahora con todo esto En que ha ido universidades que son sucediendo, ya herramientas, todo este tema del uso ha cambiado drásticamente, ¿no? es. Pero Ujú. fíjate que todos esos docentes han tenido que primero capacitarse en el uso. Una vez Exacto. que estén capacitados, han tenido que implementar el aula virtual, lo que es harto complicado. Mire, yo con los años de experiencia que tengo, para mí, y eso que yo ya tenía material en las aulas, para mí ha sido harto complicado. Este ciclo ha sido pues uno de los que más he dedicado desde mi casa, más que Sí. cuando iba a la universidad físicamente. Sí, ha Y sido para una persona que recién ha tenido la exhaustivamente, materia, claro. Sí, sí. pues, De igual manera, desde mi punto de vista como estudiante, ha sido un ciclo exhaustivo. El solo hecho de estar constantes horas, ¿no? Sentado en una computadora organizando todo. Imagino ah, que para docentes que están más involucrados y con el tema de las capacitaciones y todo ha sido mucho más radical. Bien, ingeniero, con respecto a ello, ya entrando un poco más al desarrollo de las clases, ¿no? ¿Cuáles considera usted que han sido los problemas más recurrentes que se han presentado con el tema de la digitalización, ya más enfocado, ¿no? A las clases, prácticas o exámenes, ¿no? En el último periodo académico? claro. Y qué solución propondría, ¿no? Para minorar estos inconvenientes? Bueno, vamos a dejar de lado lo que sería la conectividad, ¿no? Porque Ujú. obviamente uno de los problemas que vamos a tener, y son inevitables, Claro. es que en todo el universo de docentes y alumnos existan problemas de conexión. Eso es inevitable, ¿no? Ujú. Nuestro país, pues, nuevamente no ha estado listo Sí, para una coyuntura de este tipo. Casi ninguno, pero definitivamente nuestra conexión a Internet no es de las mejores, ¿no? Ni siquiera en América Latina. correcto. Si vamos a dejar de eso de lado, pues, insisto, lo principal ha sido que muchos de los docentes no estábamos capacitados, ¿no? En el uso de los recursos. Y luego el tiempo de implementación, ¿sí? Que ha sido, bueno, a pesar de que hemos empezado recién en junio, ha sido relativamente corto. En nuestra facultad han habido algunos colegas que ya no tener experiencia con el uso de las aulas virtuales, pero, y que ya podían empezar el ciclo, ¿sí? Claro. Y después han tenido que ir adaptando. Pero nuevamente han habido algunos que no tenían esta experiencia y que han tenido que aprender y después han tenido que implementar. Eso definitivamente ha requerido una gran cantidad de tiempo de preparación, que es lo que típicamente se hace pues en otras instituciones. Claro, como menciona, un tema inicial, ¿no? Que se tomó en cuenta fueron estas capacitaciones, ¿no? Principalmente de los docentes, creo yo, porque casi los alumnos de alguna manera están más arraigados a al tema tecnológico, ¿no? Pero Así, para el manejo, es decir, de las plataformas como el Moodle, como ya hemos mencionado, y de las herramientas digitales como el Zoom o el Microsoft Teams, ¿no? Enfocados ya para las clases virtuales. Pero sin embargo, como menciona, se presentaron algunos inconvenientes, ¿no? Ya inclusive para algunos profesores estando en parciales, ¿no? El encontrar el aula, el saber cómo grabar o subir las clases. Hará una capacitación mucho más focalizada ya para el siguiente ciclo regular. sí, estamos justamente en la planificación. Al principio, cuando la universidad empezó a dar las capacitaciones, incluso, Ujú. según mi opinión, no se enfocó claramente en la principal diferencia que existía entre lo que son los recursos síncronos, como es, por ejemplo, lo que nos da el Zoom, el Meet o Ujú. la aplicación de videoconferencia que tiene Microsoft Teams, con lo que es el recurso asíncrono, que es el aula virtual. Por eso que uno decía, voy a hacer mi clase en Zoom. Otros decían, no, pero yo quiero hacerlo en Moodle. Cuando
no se dan cuenta que los dos tienen que ser una conjunción de ambos, los dos tienen que funcionar en simultáneo. Eso es algo que me parece que en este momento ya los docentes al menos entienden claramente que es muy distinto pues hablar de Zoom o de Meet que hablar de Google Classroom, ¿no? O Canvas o Moodle, ¿no? Entonces, lo que se planea es justamente realizar capacitaciones, pero ya con, digamos, una óptica más en la retroalimentación. Eso, o sea, que es distinto, ¿cierto? Que a uno le den una clase que cuando uno ya ha tenido la necesidad. Entonces, los docentes ya saben por experiencia, porque han estado en el campo, de que existen pues diferencias fundamentales. Entonces, apoyarse en esas diferencias, ¿no? Y en las necesidades que han surgido, ¿no? Solo que sí es cierto que hay algunos colegas, pues, que nuevamente, con los cuales, digamos, podría faltar un poquito de comunicación, porque en este momento no es como en el ciclo presencial donde nuevamente nos encontrábamos en la facultad, ¿no? Y cada uno expresaba sus necesidades. Ahora, uno tiene una necesidad y tiene que plasmarla en una iniciativa de comunicación, ¿no? Si no se comunican, todo queda, pues, nuevamente en nada. Y ahora esta comunicación también tiene que ser de una manera virtual, ¿no? Entonces, si no tienen esta capacidad de poder manejar bien estas herramientas, también existe de parte esa limitación. Bien, ahora tomemos en cuenta un tema en particular, ¿no? Que es el tema de los laboratorios. ¿Cómo se desarrollaron los cursos que normalmente implican un desarrollo de prácticas, ¿no? Presenciales? En los laboratorios de química o de LOG, ¿no? Por ejemplo, para el caso de petroquímica, ¿qué diferencia hubo, ¿no? Respecto a los ciclos regulares? El tema de los laboratorios ha sido el más sensible desde el inicio del ciclo. Justamente desde el rectorado se envió a cada facultad que indiquen cuáles eran los cursos que se iban a dictar para cada escuela e incidían específicamente en los cursos de laboratorio. Yo conozco universidades, por ejemplo, mi hijo está en la Universidad de Cagaria, donde hay los cursos de laboratorio que no se han dictado. En la facultad nos vimos ante esta pues, encrucijada, porque nuevamente, o bien afrontamos el reto de llevar a cabo los cursos de laboratorio, o nuevamente, o no se llevan a cabo, y se postergaban pues hasta la etapa presencial, lo que lamentablemente, tú sabes, estamos en la etapa de transición a la nueva malla, y justamente los cursos tales como los de lo 1, lo 2 son cruciales, porque si el alumno no llega en este momento, lo va a tener que llevar en la nueva malla, y la nueva malla pues básicamente van a perder un año de clases, ¿no? Así que, bueno, afrontamos el reto de llevar a cabo los cursos que tienen laboratorio. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, básicamente hemos usado pues 3 modalidades, ¿no? Una es los laboratorios virtuales, ¿no? Los laboratorios virtuales se puede aplicar pues para cursos, digamos, básicos, como son química 1, han podido aplicar laboratorios virtuales, incluso en química orgánica han podido aplicar laboratorios virtuales, ¿no? Ya para lo 1, lo 2, habían otras 2 alternativas. Uno de los laboratorios virtuales que, como son mucho más específicos, hay bastante dificultad para nuevamente conseguirlos. Lo otro era pues los programas de simulación, ¿no? Que también tienen una dificultad que yo mismo afronté, ¿no? El hecho de que si uno hace una simulación, pues los resultados son perfectos y también se pierde... Claro, la incertidumbre ya no está, la que siempre hay en el laboratorio, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pedir pues cierto rendimiento ya no se podía hacer. Y la otra manera fue pues por modelamiento matemático, que fue, recordarás que a mí me gusta mucho la parte de modelamiento. Sí, entonces, ese fue lo que yo, por ejemplo, lo que yo planteé en los laboratorios de lo uno que me correspondían, que era de... Claro, hay muchos puntos de vista donde uno no puede desarrollar, ¿no? Estos laboratorios, y uno de ellos es también la parte matemática, ¿no? En sí es un tema controversial, ¿no? Este tema de los laboratorios, como mencionó, en algunas universidades optaron por solo hacer los cursos teóricos y dejar o esperar a que todo esto se solucione, ¿no? Para empezar con los laboratorios, pero no contaban con que todo este tema de la pandemia iba a durar un tiempo tan prolongado. Así. No, de repente a 2 ciclos más probablemente, sí. Con esta modalidad virtual. Bien, ahora ya entrando un poco a lo que se viene, ¿no? ¿Qué gestiones se están viendo en la facultad para abordar el siguiente ciclo, ¿no? El 2022? ¿Habrá algún cambio con respecto a las herramientas digitales ya mencionadas, o con respecto a la metodología, tanto para los cursos prácticos o teóricos? Bueno, la facultad yo pienso que ha sido una de las que ha estado, teóricamente,
todo mejor, todo estará, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya desde, a ver, casi 12 años tenemos licencia académica con Google, ¿no? Con Google Suite. Ujú. La universidad, para referencia, tiene su licencia académica hace 4 años, ¿no? La facultad la tiene hace 12. Ahí ya tenemos ya el Google Classroom, tenemos Google Drive, tenemos Meet, ¿no? Luego tenemos nuestra aula virtual, Moodle. No usamos el Uni virtual de la universidad, sino el que tenemos en la facultad. Y además, este año se consiguió la licencia de Microsoft, donde ya tenemos pues Microsoft 365 y también tenemos el Microsoft Teams. Ujú. Todo eso lo tiene la facultad para el uso pues, de docentes y alumnos. Pero ¿qué pasa? Que hay libertad, ¿no? Libertad. Así cuando, por ejemplo, se establecieron, digamos, las reglas para esta nueva modalidad, se indicó que uno podía usar cualquier solución de videoconferencia. Ahí tenemos justamente al Zoom, al Claro. Meet y al Microsoft Teams. Y también necesitamos un recurso asíncrono que sería pues o bien Moodle, y si alguno, bueno, se orientó que sea Moodle, pero algunos colegas pues se orientaron más a usar Google Classroom o incluso el mismo Microsoft Teams. Así que hay cierta libertad para cómo es que el docente va a implementar nuevamente esta nueva etapa, ¿no? Ujú. ¿Qué estamos haciendo en la facultad? Bueno, nuevamente, por ejemplo, en este momento se está migrando el servidor. Y se han dado cuenta que el servidor pues nuevamente tiene limitaciones físicas, de Sí. hardware, ¿no? Que ya no pueden ser salvadas, menos en esta época donde comprar un nuevo servidor con lo que conlleva hacer las cotizaciones, eso es bien complicado. Así Mm. que estamos migrando a la nube con Amazon Web Services Ok. y para tener pues un mayor, de nuevo, una mayor base para pues el desarrollo de las Ok, clases. interesante, ¿no? Porque este tema, como mencionó hace poco, es que algunos profesores confunden, ¿no? El tema de las herramientas y el Moodle en específico va enfocado, ¿no? Para una parte ya de asíncrono, como menciona usted, y interesante, ¿no? Que se esté tomando en cuenta el hacer un cambio, ¿no? Para el desarrollo de una mejor eficiencia, ¿no? De las siguientes clases o para el siguiente ciclo regular. Bien, ahora en su experiencia con otros colegas, ¿no? De distintas universidades o regiones, ¿consideraron en problemas similares, ¿no? Al momento de adaptarse? ¿Y cómo se mapeó el tema de la evaluación para la mejora continua, ¿no? De los estudiantes? Yo justamente cuando estábamos en nuestra etapa pues de letargo, ¿no? Esperando que empiece el nuevo ciclo, Ujú. justamente aproveché y llevé, me inscribí en algunos cursos pues que dictó el Banco Interamericano de Desarrollo y justamente eran dirigidos pues a la cómo se iba a afrontar esta nueva etapa, ¿no? Hay algunas universidades que en otros países que habían empezado las clases, pero el tema recurrente es, te digo sinceramente, es que nadie sabía qué hacer. Nadie sabía cómo Sí, afrontar estos tiempos porque es algo totalmente nuevo. No tenemos protocolos, no tenemos reglas, ¿no? O sea, que todos iban a implementar todos estos cambios, pero sin ninguna garantía en cómo se iban a desarrollar y cómo iban a culminar, ¿no? Así que el nivel de conocimiento es global. Nuevamente hay algunas universidades que lógicamente tienen programas de educación a distancia, pero lo que se viene era totalmente nuevo, ¿no? O sea, en absoluto, casi el 100% de las clases tienen que ser de tipo no presencial. Y si bien es cierto, pues nuevamente ya había algunos componentes que ya se conocían, de nuevo, ujú. de los sistemas de educación a distancia. Uno de los principales es las evaluaciones. Las Claro. evaluaciones es un tema que a nivel mundial no se puede solucionar. Nadie tiene, digamos, la solución para ello. Sí, Así que inclusive con me todo parece esto que ha que pasado, ¿no? Con el tema de los exámenes ya para ingreso, ¿no? así El es. tema de control, ¿no? De un monitoreo que sea eficaz, creo que siempre va a estar ese inconveniente con el tema de las evaluaciones, ¿no? Es, Y, es inevitable, es ujú. inevitable, ¿no? Sobre todo con poblaciones muy, muy grandes, ¿no? En la universidad de repente es un poquito menor, o mejor dicho en la facultad, porque somos pues una población pequeñita, ¿no? Pero igual, ¿no? Insisto, siempre yo escucho comentarios de los docentes, ¿no? Donde nuevamente siempre existe ese temor, ¿no? ¿Cómo evitar pues que se den estas situaciones de plagio, ¿no? Es bien complicado, ¿no?
Yo, como te digo, diría inevitable, pero yo también sé que poco a poco se van a ir desarrollando nuevas medidas para como hacer un análisis post exámenes. Claro. Eh, y bueno, llegar a detectar estos casos, aunque hay algunos colegas que dicen, bueno, ¿por qué tendría que hacerse eso? ¿No? Debería existir hasta cierto punto una relación de confianza entre docentes y alumnos. Yo Claro, pienso que una por ahí la situación solución de ética, ¿no? Que más relacionada. Claro. exactamente de Ujú, promover la ética, ¿no? ujú. Particularmente, en mi caso, en todas las evaluaciones que llevo a cabo, no he detectado esta, digamos, ninguna predisposición a que haya ningún comportamiento pues no adecuado, ¿no? En los exámenes. Ok. Felizmente. Ujú. Ujú. Ok, ingeniero. Bien, ahora, ¿cree usted, bueno, como hemos ido hablando acerca de la entrevista, que a pesar de ya haber dado un gran paso, este se debió dar hace algunos años? Y si es así, ¿en cuántos aproximadamente, no? Yo pienso que ya la universidad como tal debería haber nuevamente iniciado programas de educación a distancia. Pero, solo que esto es bastante discutible por el hecho que comenté al inicio, ¿no? Es decir, la universidad es bien celosa con el modo en el cual nuevamente transmite pues el conocimiento, ¿no? Es cierto, la UNI tiene un prestigio que cuidar. Siempre justamente ha tratado pues de evitar digamos, garantizar justamente las clases, la transmisión de este conocimiento en las clases virtuales, en las clases, perdón, presenciales. Es por ello que, bueno, no entró, pues, digamos, hace unos años a este esquema, pues, de no solamente de educación a distancia, sino siquiera el llamado, pues, blended learning, ¿no? Una mezcla, digamos, entre lo que sería lo presencial Ujú. y también lo virtual, ¿no? Pero nuevamente ya habían ya, como te digo, ya habían ya bastantes indicios, ¿no? Por ejemplo, Uni Virtual, yo diría que está trabajando hace 4 o 5 años, ¿no? Y luego todo posgrado está trabajando prácticamente de ese modo, ¿no? Con una modalidad ya semipresencial desde hace ya algunos ciclos, ¿no? Claro, no, Y, si bien es cierto, este tema no de las clases virtuales, de la digitalización, ha traído algunos inconvenientes, ¿no? Al momento de adaptarse. Yo creo que, sin embargo, también existen algunas ventajas, ¿no? Que uno puede sacar en un futuro provechosas, inclusive ya acabando todo este tema de la coyuntura, todo este tema de la cuarentena, que podrían ayudar a que las clases sean mucho más eficaces, ¿no? así es, yo pienso lo mismo, por ejemplo, una ventaja que me han manifestado los mismos alumnos es el acceso a los videos de clase. Claro, sí, exacto. Eso le iba a comentar. Es un tema que algunos que, por ejemplo, al momento de ponerse a estudiar o prepararse para algún examen, para poder llenarse esos conocimientos, esos vacíos, recurrían, ¿no? A los videos que se veían o los subían los docentes, ¿no? Y de alguna Así, manera es una ventaja clara, ¿no? Que se ha podido presenciar, ¿no? Con este tema de la digitalización. sí, yo por ejemplo te comento en mi caso, hay muchos aspectos que incluso voy a continuar utilizando cuando ya lleguen las clases presenciales nuevamente, ¿no? El modo en que, por ejemplo, estoy tomando las prácticas calificadas, los exámenes, ¿no? Existe la posibilidad, pues, de que cada uno de los estudiantes tenga, pues, distintos datos, ¿no? Y que les sirve a ellos mismos, porque yo, por ejemplo, dejaba los cuestionarios abiertos y ellos podían practicar Claro. con distintos datos y de ahí, pues, saber exactamente cómo debían llevar a cabo el procedimiento para llegar a la solución, ¿no? Porque les salía ahí justamente el aviso al final del cuestionario Claro. si era correcto o incorrecto, Claro, ¿no? quizás ese conveniente, esa interacción, ¿no? Más frecuente, no era posible de una manera presencial, ¿no? En el caso de los ciclos regulares, ¿no? Ahora con esto de las herramientas virtuales es un poco más factible. Bien, Así es. ingeniero, ahora ya finalizando ya casi la entrevista, como especialista en docencia, muchos lo consideramos usted de los mejores formadores que tiene la UNI, ¿no? ¿Qué recomendaciones puede dar a algunos profesores, alumnos o personas que estén relacionadas, ¿no? Con el tema de la enseñanza tanto básica o universitaria, ¿no? Para poder sobrellevar de alguna manera mejor este cambio, esta adaptación. ¿Qué tips nos puede dar, ¿no? Siempre el hecho de estar involucrado en la docencia implica que uno debe tener pues una curiosidad natural que debe tratar pues siempre de desarrollar, ¿no? Ahora hay tanta fuente de información, tanta información en internet que, bueno, no existía en nuestra época de estudiantes, ¿no?
Yo diría pues que la capacitación continua es uno de los principales aspectos que uno debe tomar en cuenta, ¿no? No, hay tantas fuentes para aprender cosas nuevas y yo mismo me sorprendo, pues, nuevamente, como te dice, yo tengo casi 30 años en la docencia. Incluso en mis cursos puedes encontrar cosas nuevas, es fascinante, ¿no? Todo el mundo de conocimiento que nos espera, ¿no? Así Ujú. que, nuevamente, uno siempre tiene que tener los deseos de aprender. Siempre Claro, tiene que tener los deseos de aprender, en toda etapa, ¿no? No hay un techo, digamos, para lo que uno pueda aprender. correcto, Luego, ingeniero. el compromiso que debe existir para la enseñanza, ¿no? O Claro, sea, uno debe enseñar pensando en ustedes, pensando en los alumnos, ¿no? Pensando en cómo es que van a, cómo se le va a transmitir ese conocimiento y cómo pues le va a ser de utilidad. claro. Luego, algunos aspectos transversales que son importantísimos, por ejemplo, como lo que te comentaba antes, ¿no? ¿Cuál sería la medida más importante para mí en la cual pues evitaría, pues, por ejemplo, el plagio, que es uno de los principales problemas que afronta los tipos actuales? Es básicamente pues inculcar la honestidad, ¿no es cierto?, en el docente y en los alumnos, y el respeto mutuo, pues, ¿no? Claro. Uno siempre tiene que mantener pues justamente una relación que sea, digamos, nuevamente agradable, ¿no? Por todo el conjunto. Sí, tenemos que considerar todos estos puntos que he mencionado. Considero que son muy importantes, ¿no? El tema de la ética, el tema del compromiso, el tema de... Y más que todo para el desarrollo no solo de uno mismo, sino en conjunto en la facultad, ¿no? Eso sería todo. Una vez más agradecerle por haberse tomado el tiempo, ¿no? De abordar este tema primordial, ¿no? Que nos involucra no solo como facultad, ¿no? Sino también como universidad y poder sobrellevar esta coyuntura de la mejor manera. ¿Algún último mensaje que tenga para nuestros seguidores o alumnos de la facultad de ingeniero? Bueno, hablando en específico de la facultad y también de la universidad, ¿no? Yo quiero felicitar realmente a toda la comunidad universitaria. Existía mucho temor al inicio, ¿no? Nuevamente, temor ante básicamente lo desconocido. Yo tengo bastante experiencia en recursos de informática, pero sin embargo, yo he tenido dificultades en toda esta implementación. Y imaginaba pues algunos docentes que no tenían tal conocimiento y cómo iban a afrontar todo este cambio, ¿no? Sin embargo, yo diría que en la mayoría de los casos se ha llevado pues nuevamente de una manera pues exitosa. Felicito a gran parte de los docentes que han adquirido con todo este compromiso y que lo han podido llevar a cabo, ¿no? Y por supuesto los alumnos. Mira, sorprende, Kelvin, cómo cuando estamos Sí. conversando con los colegas, cómo es que tenemos que en casi todos los cursos ha aumentado el número de asistentes. Algunos dirían, bueno, es lógico porque están en su casa. Claro, No, no es así, es más complicado. Es más complicado, ¿no? O sea, los niveles de asistencia, pues, y de recepción de parte de los alumnos ha sido claro. bastante grande. El tema de enfocarse, ¿no? A los cursos, estar pendiente de cada curso, de cada trabajo y de alguna manera el que se tenga más tiempo, ¿no? De estar en la casa. Si bien es cierto, de alguna manera es un poco que conlleva el estrés, de alguna manera las ventajas que se puede dar, ¿no? Con el tema de digitalización se ha evidenciado en esto, ¿no? En que los alumnos hayan tenido una mayor adaptación, una mayor concientización, ¿no? Con las clases que los Así es. ciclos anteriores, ¿no? Así es, y ese es un aspecto, pues, nuevamente que, de nuevo, es la naturaleza humana pues, que ha afrontado el reto y que lo ha cumplido, ¿no es cierto? Y yo quiero felicitar eso, porque de nuevo, en ese aspecto pienso que este ciclo se ha llevado a cabo exitosamente, ¿no? Los docentes y alumnos han adquirido el compromiso y, bueno, lo hemos cumplido, pues, de la mejor manera posible. Y de aquí en adelante, ¿qué podemos hacer? Solamente mejorar, ¿no es cierto? Claro, O sea, ingeniero. hemos tenido muchas dificultades, pero todos hemos aprendido un poco más, ¿no? Sí, Yo eso recuerdo sí. las primeras clases o las primeras reuniones, incluso que ni siquiera eran clases, cómo es que uno tenía el temor, ¿no? De tomar el micrófono, ¿no? De afrontar nuevamente una cámara. Ahora es Sí, algo totalmente natural para todos nosotros, ¿no? O sea claro, que esto nos va a dar ventajas en el futuro. sí, y eso se pudo evidenciar, ¿no? Con el tema de último que me gustaría tocar, que es el tema de la feria de proyectos, ¿no? Así es, Sí, así es. si bien es cierto, como menciona al inicio, me pasó, ¿no? Como estudiante en el último ciclo, uno tenía esa incertidumbre, ¿no? De cómo afrontar, cómo el manejo del micrófono, de la cámara.
Imagino que también fue muy complicado para algunos profesores que están acostumbrados siempre a dar, o siempre se acostumbraron a dar las clases físicamente, ¿no? Pero ya en el tema de la feria de proyectos se evidenció que se tuvo un mejor manejo, ¿no?, de todas estas herramientas, tanto por parte de los alumnos, ¿no?, como también por parte de los profesores, el tema de la acreditación, ¿no? así es, Ujú. ¿no? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Bien, esto ha sido La Voz Fit. Gracias por acompañarnos y nos veríamos en una siguiente ocasión. Hasta Muchas luego. gracias, Kelly. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Hasta luego.